Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor les bendiga a todos los que podrán ver este video y los que puedan escuchar este mensaje, esta pequeña reflexión que les traigo. Y a partir del texto de 1 Corintios 15, del 1 al 9, yo le he titulado Cristo, la esperanza de la humanidad. Y dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que le he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Este es el evangelio que asimismo yo recibí, el cual asimismo yo les predico, yo les vengo a compartir, y el cual Dios quiere que reciban todas las personas. Pero veamos cuál es el estado del hombre o la naturaleza del hombre respecto a la relación de Dios bíblicamente. En Romanos 3, del 9 al 18, este es el diagnóstico de Dios. Y dice la palabra de Dios que todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos estamos bajo este diagnóstico de Dios. Todo está en contra de nosotros, somos culpables y merecemos el infierno. Porque Dios aborrece el pecado y también Dios aborrece al pecador. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice Dios en su palabra: a los cielos y a la tierra pongo hoy de testigo contra de vosotros. También podemos ver que en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados. También Efesios capítulo 2, versículo 3, que somos hijos de desobediencia, hijos de ira, que merecemos la justa ira de Dios. También igual en el libro de Efesios 2, versículo 12, dice que estamos alejados de la ciudadanía del pueblo de Dios, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. También en Romanos nos habla más acerca de nuestra naturaleza caída. Romanos 5, 6 dice la Biblia que somos débiles y somos impíos. Romanos 5, 8 dice la palabra que somos pecadores. Y Romanos 5, 10 dice que somos enemigos de Dios. Esta es la situación en la que todos estamos delante de Dios. Esta es la enfermedad. Estamos reprobados con un diagnóstico clínico de pena de muerte, condenados a muerte
porque la paga del pecado es la muerte. Dice la Biblia también, por cuanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el Antiguo Testamento habla de un Salvador, nos habla de una promesa al pueblo de Dios, nos habla de un Mesías, de un Cristo, de un príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y desde el Antiguo Testamento el pueblo fue desobediente, terco, rebeldes, al punto que solo Josué y Caleb de esa generación entró a la tierra prometida. Igual que en el Nuevo Pacto, en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, la salvación fue y es por fe. Y hay una situación que el pueblo de Israel pasó en el desierto, y esto lo podemos ver en Números, capítulo 21, del 4 al 9, donde el pueblo renegó a Jehová y a Moisés porque no tenían agua ni pan, y más renegaron por el maná que Dios le había dado al pueblo. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y mucho pueblo murió. Al ver el pueblo que moría mucha gente, reconocieron que pecaron contra Jehová. Y vinieron a Moisés y el pueblo les dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y contra ti. Hoy tú puedes reconocer, tú puedes humillarte ante Dios, tú puedes arrepentirte porque llevas toda tu vida pecando contra Dios, en una mentira, en malos pensamientos, en lujurias, lascivia, etc. Le dijo el pueblo: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Yo creo que hay una familia, que hay un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, tu esposo, tu esposa, tus hijos que claman a Dios por ti. Tú puedes decirle a ese familiar o a ese amigo o a ese compañero: ora por mí, clama a Jehová que tenga misericordia de mí, he pecado contra Él. Merezco el infierno, pero me arrepiento de mis pecados. Y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Y aquí está la cura. Versículo 8 dice Jehová: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esa fue la cura para el pueblo de Israel en aquella situación por la cual pasó. Y esta es la cura hoy en día. No la serpiente de bronce que hizo Moisés, sino Jesucristo, puesto que la serpiente es un tipo de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 3, del 14 al 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya vimos el diagnóstico que tiene toda la humanidad. Fue mordido por una serpiente, y la serpiente es el pecado. ¿Quieres la cura? Mira al Hijo del Hombre en esa cruz. Allí está Él, esperando que lo voltees a ver, esperando que pongas tu mirada en Él, tu confianza en Él. Jesús es la cura, la esperanza de la humanidad. Efesios capítulo 2, del 4 al 10 dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. También en 2 Corintios nos dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 18 en adelante, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Jesús es la cura de esa enfermedad. Ven a Jesús, cree en Jesús, reconcíliate con Dios, y solo hay una manera: creer en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que murió por nuestro pecado y que fue sepultado, y que al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Poner nuestra fe en Cristo Jesús, poner nuestra confianza en Él. Pero también Pedro, en su discurso, en su prédica, en Hechos capítulo 2, les dijo, y asimismo les dijo: arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, crean y bautícense, y Dios vendrá a morar en ustedes. Porque para nosotros es la promesa, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Congrégate en una iglesia local, congrégate en una iglesia de sana doctrina, porque es necesario crecer, es necesario tener buenos maestros, buenos pastores, para que alimenten nuestra alma conforme está escrito en la Sagrada Escritura. Que Dios les bendiga, hermanos, amigos, compañeros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.